Hola, muy bien, muy buen día. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la nómina digital, obviamente sobre la versión 3.3 del anexo 20. Me acompaña en esta ocasión mi compañera Diana Rivera Hola, buenas tardes. y su servidor Pedro López Bernal. Iniciamos eh, esta plática revisando qué es propiamente el comprobante de nómina. Diana, si nos apoyas con la definición de lo que es el comprobante de nómina. Claro que sí, ese comprobante de nómina es ese documento electrónico que debe entregar el que está obligado propiamente a realizar esa emisión, es el patrón. Debe entregarlo al trabajador que percibe ingresos por este concepto, por lo que son sueldos y salarios y aquellos conceptos asimilados que se estén pagando. Adicional de que tiene efectos de carácter fiscal, también tiene efectos laborales esta emisión del comprobante de nómina digital. Es correcto. El comprobante de nómina digital tiene efectos fiscales y efectos laborales. Es por eso importante cuidar ambos ámbitos al momento de que se está integrando el comprobante. Muchas veces dicen, bueno, fiscalmente no tienen impacto si pongo o reporto cierta información de alguna manera. Y es correcto, fiscalmente no pudiera tener mayor efecto, sin embargo, laboralmente sí tiene efectos. Entonces es importante que tengan bien presente que un recibo de nómina digital, si bien la autoridad fiscal es la que regula el esquema, regula el estándar, regula la parte de la integración, contiene datos laborales y los datos laborales pues se tienen que cuidar conforme a las disposiciones laborales. ¿Para qué sirve el comprobante? Si nos apoyas, Dianita, por favor. Claro que sí, como vamos a visualizar, este comprobante nos sirve en su momento para brindar mayor claridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ese sentido, tanto la emisión de los comprobantes, adicional a ello, pues ya se están utilizando diversas plataformas en las cuales se está cargando información que vamos obteniendo de todo lo que se va proporcionando. Entre ellas, como lo hemos venido viendo, pues se ha verificado dentro de las declaraciones anuales de personas físicas. Ahora este comprobante pues nos va a ayudar en ese sentido a estar cumpliendo con esas disposiciones. Asimismo, se permite identificar aquellos entes públicos, aquellos entes gubernamentales que en su momento puedan tener acceso a lo que establece el artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal. En ese sentido, a efecto de que ellos puedan solicitar las devoluciones que a efecto refiere dicho ordenamiento y puedan identificar los recursos con los cuales se está haciendo el pago propiamente de los sueldos y salarios. Asimismo, que va a permitir en su momento que los trabajadores pues, puedan identificar de forma clara y precisa todos aquellos conceptos por los cuales se les está efectuando el pago correspondiente y así darle una certeza y autenticidad a los comprobantes fiscales. Recordemos que el esquema del comprobante fiscal de nómina es para todos los contribuyentes y se tienen que estar considerando todos los supuestos. Aquí estamos hablando de uno muy específico que tiene que ver con los entes públicos, los estados y municipios, que son los que les aplica la ley de coordinación fiscal. Para los particulares este punto pues no aplica, sin embargo lo estamos abordando porque al final es para cualquier tipo de contribuyente que sea patrón y por el cual el cual esté obligado a emitir este tipo de comprobantes. Obviamente en el caso de que si no me aplica el estar incorporando cierta información dentro del comprobante, simplemente no se estaría llenando ese apartado. Vamos a hablar un poco sobre el marco normativo de nómina. Si le damos a la siguiente, Diana, igual, por favor. Claro que sí, con gusto. Tratándose de lo que es ese marco normativo de nómina, vamos a tener nuestro fundamento base. Este se ubica dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, el cual nos señala la obligación de emitir comprobantes fiscales. Dentro de lo que se refleja en el artículo 29, nos señala esa obligación de emitir, ya sea por las operaciones, ingresos que se estén obteniendo, asimismo conforme las retenciones en su momento que se estén realizando. Y aquí es ya donde entra este comprobante de nómina por aquellos patrones que en su momento estén haciendo los pagos y efectuando la retención correspondiente.
Asimismo, pues tenemos dentro de estos ordenamientos legales lo que señala la ley del impuesto sobre la renta, dentro de lo que refiere el artículo 27, la fracción quinta, así como el artículo 147 en su fracción séptima y el 99 en su fracción tercera. Todas estas disposiciones propiamente lo que nos señalan en su momento es que para efectos de que si decidimos deducir en su momento lo que es estos pagos por concepto de sueldos y salarios, debemos de estar cumpliendo con la obligación de estar emitiendo el comprobante que cuente con todos esos requisitos fiscales que se señala dentro del Código Fiscal. Adicional a ello, si bien tal vez no estuviéramos en el supuesto de que efectuáramos la deducción por esos pagos, lo que es el artículo 99 en su fracción tercera, pues sí nos obliga indistintamente a estar emitiendo este comprobante en el caso de que nos ubiquemos en el hecho de ser patrones. Entonces, estos son los ordenamientos que en su momento de carácter legal nos van a estar refiriendo sobre la obligación y normando sobre la obligación de estar emitiendo esos FDI con el complemento de nómina. Adicional a ello, pues tenemos algunas disposiciones que nos regulan de alguna forma en específica o nos dan algún tipo de facilidad y características para la emisión de estos comprobantes. Como lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, en ese sentido estaríamos indicando respecto de lo que es la resolución miscelánea fiscal. Dentro de lo que es la sección 2.7.5 de esta resolución miscelánea, pues nos vienen unas reglas en específico ya diseñadas para efectos de este complemento de nómina, dentro de las cuales pues nos dan unas ciertas facilidades, tratándose de lo que es la regla 2.7.5.1, pues en específico nos da una facilidad de días adicionales para la emisión de comprobantes tratándose del número de trabajadores. Puede ser que por el gran número o volumen de trabajadores con los que cuente una empresa, pues sí se imposibilite el emitirlos todos en un solo día, conforme sería la disposición inicial. Sin embargo, conforme a esta regla, pues ya nos está estableciendo algunos días adicionales, dependiendo del número de trabajadores. Asimismo, lo que es la regla 2.7.5.2, pues ya nos indica qué características debe tener la forma en que se pone a disposición de los trabajadores el comprobante de nómina. No solo es el hecho de que se cumpla con la emisión, sino que también se debe de entregar y tener a disposición de los trabajadores dichos comprobantes. Y asimismo, pues nos establece facilidades. Si no se pueden entregar todos de forma directa, se puede poner a disposición dentro de la propia empresa algún tipo de servicio dentro de los cuales el trabajador pueda estar consultando sus comprobantes de nómina, los pueda en su momento tal vez descargar y verificar la información, así como los requisitos que en su momento podría contener esa representación impresa del comprobante. Y propiamente lo que es la regla 2.7.5.3 ya nos hace mención en cuanto a la obligación de los viáticos. Lo que nos señala la ley del impuesto sobre la renta es que estamos obligados a estar emitiendo una constancia respecto de lo que son los viáticos que se entregan a efecto de verificar aquellos ingresos que pudieran ser exentos o no conforme a esta disposición. Entonces, propiamente la facilidad es que como todo esto se ha comentado ya en sesiones anteriores, pues se está plasmando dentro del propio comprobante de nómina. Entonces ya no sería necesario como tal la emisión de una constancia, siempre y cuando pues toda esta información se refleje dentro de este comprobante de nómina. Bueno, aquí es importante abundar con relación a la regla 2752, que tiene que ver con que se regula básicamente que se incluye el tema de la representación impresa, a diferencia de una representación impresa de un comprobante, de una factura tradicional. En este caso, los únicos datos que se requieren para efectos fiscales es el RFC del emisor, el RFC del receptor, o sea, del patrón, del trabajador y el folio fiscal. Y la intención de que se incluyan al menos estos tres datos es para que si el trabajador necesita validar el comprobante o alguna instancia diferente lo necesita validar, lo pueda realizar a partir de estos tres datos e incluso si el trabajador quisiera recuperar el comprobante desde el portal del SAT, lo pudiera estar haciendo simplemente con el folio fiscal. Respecto al tema de viáticos, es importante aclarar que
pues se tienen que estar reportando como parte del comprobante al momento de que se entrega el viático como un pago informativo, como, de hecho es en el apartado de otros pagos, y en el caso de que ya se compruebe o no se compruebe el viático entregado, pues se tendrían que estar reportando como percepciones, ya sea exentas si se comprobaron o aplican la facilidad que establece el reglamento de renta, o bien como grabadas en caso de que se dé el supuesto para que se pongan como grabadas. También dentro del marco normativo, pues tenemos propiamente el anexo 20, porque el anexo 20 forma parte de la resolución miscelánea y ahí se establece cómo se tiene que estar emitiendo el comprobante o los comprobantes en general y en consecuencia la parte del complemento. Recordemos que el complemento que está vigente hoy pues es la versión 1.2 del complemento de nómina. También la guía de llenado forma parte del marco normativo. A diferencia de otros documentos que se han estado publicando en la página del SAT, la guía tiene un efecto vinculante. Es como si estuviéramos hablando de una regla de resolución, en donde si se dice que se tiene que llenar de esa manera el comprobante, se tiene que estar llenando de esa manera y no generaría ningún conflicto si llegara a visitarlos algún auditor y si se está cumpliendo con lo que establece la guía de llenado. En el caso de las preguntas frecuentes también forma parte de este acervo normativo que se tienen publicados. De hecho, prácticamente todos los días nos llegan consultas relacionadas con el llenado del documento y sí es importante que ustedes estén consultando estas preguntas frecuentes porque tiene mucho que ver con la cuestión operativa de cómo se tiene que estar llenando un dato, cómo se integra dentro del esquema cierta información y que a lo mejor, caso concreto, ayer nos cuestionaban sobre el número de cuenta del trabajador al momento que se hace el depósito, que no les permitía capturarlo. Bueno, no les permite porque existen ciertos patrones y en las preguntas frecuentes se define, bueno, si la longitud del número de cuenta es inferior a lo que te establece el patrón, simplemente hay que agregarle ceros a la izquierda y nos permite capturar el documento. Entonces, recapitulando, tenemos Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, la resolución miscelánea, anexo 20, el complemento, la guía de llenado y las preguntas frecuentes. Así es correcto. Como bien lo comentas, Pedro, todos estos documentos pues ya tienen un carácter vinculante dentro de las propias disposiciones, no solamente técnicas, sino ya efectos de llenado. Y pues asimismo lo establece el anexo 20 que se publicó en su segunda versión este pasado viernes 28 de junio, donde ya le da esa formalidad, por llamarlo de alguna forma, a toda esta documentación vinculante, donde se especifica que pues lo que se plasme o lo que se indique dentro de las mismas tiene la misma validez que como si se hubiera plasmado tal vez en alguna otra disposición de carácter legal, así como bien lo comentas, así como si lo estuviéramos relacionando tal vez de alguna regla o disposición. Ya dentro de esta versión del anexo se está especificando y señalando todo este tipo de documentación adicional. Sí, dentro de las modificaciones que se hicieron al anexo 20, precisamente hace referencia al uso de la guía de llenado. Les invitamos a que revisen el anexo 20 y ahí es donde vincula directamente hacia la guía de llenado. Aquí es importante recordar que a partir de este ejercicio ya no es obligatoria la presentación de la declaración informativa múltiple en el apartado de sueldos y salarios y precisamente lo que llega a sustituir esa informativa es el comprobante de nómina. Ahí no sé si nos pudieras abundar un poco, Diana. Claro que sí, conforme pues la reforma que se realiza a partir del 2014, la obligación ya es la emisión propiamente del CFDI. Aquí lo que nos especifica es que conforme a esas disposiciones, lo que es el artículo 9, fracción 10ª de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues nos da vida todavía para la presentación de esa declaración informativa múltiple
por los ejercicios de 2014, 15 y 16. Sin embargo, a partir de este ejercicio 2017 ya no existe la obligación de dicha declaración informativa múltiple. Es por ello la necesidad en su momento de hacer las adecuaciones pertinentes a nuestro comprobante de nómina, y es ahí donde recae ya las adecuaciones a esta versión 1.2 del complemento de nómina. Le damos a la siguiente, por favor. Básicamente lo que trae esta lámina es un poco de la historia de lo que es el comprobante de nómina. En 2014 es cuando, derivado de la reforma, se hace obligatoria la emisión de un comprobante fiscal digital que ampare los pagos por concepto de sueldos y salarios y asimilados. Es cuando propiamente nace el comprobante de nómina. Ahí es donde se incluye el transitorio que comentaba Diana sobre la transición. De hecho, por ahí algunos contribuyentes nos han pedido el fundamento legal por el cual ya no se debe de estar presentando la declaración informativa, y obviamente el fundamento es que en la ley del impuesto sobre la renta ya no existe tal obligación. Así es correcto. Ya no existe tal obligación dentro de esa ley del impuesto sobre la renta vigente, y lo único que todavía nos daba esa obligación de presentarla hasta por el ejercicio de 2016 fue ese artículo transitorio. Ok. A partir de 2016 es cuando se publica la actualización al complemento de nómina, y esta actualización se da propiamente porque se requiere incorporar información que contenía la declaración informativa múltiple y que es necesaria para efectos de integrar la propuesta de declaración del trabajador. Esta versión del complemento se publicó en octubre del año pasado y entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, se dio un periodo de transición básicamente de 3 meses en donde se permite seguir utilizando la versión anterior, la versión 1.1 del complemento, sí, solo sí, a más tardar el 1 de abril, el patrón reemplazaba o reexpedía los comprobantes en la nueva versión. Aquí nos consultan con mucha frecuencia si es necesario cancelar esos CFDIs que de la versión 1 que se emitieron del 1 de enero al 31 de marzo, al momento de que se reexpiden los comprobantes en la versión 1.2, y la respuesta es: no es necesario que se cancelen esos comprobantes. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. También hemos detectado que muchos contribuyentes no han cumplido con esta obligación de reexpedir los comprobantes. Obviamente, para la autoridad, al momento de que corre el proceso para el prellenado de las declaraciones, no va a tomar en consideración los comprobantes que contengan el complemento 1.1, y esto generaría, además del riesgo de que su nómina no sea deducible, le generaría un problema a su trabajador, puesto que la información que se presentaría en la declaración prellenada que estaría proponiendo el SAT no incluiría este periodo, y por consecuencia se estaría dando información incorrecta. Aquí la recomendación es: si no han cumplido con la reexpedición de esos comprobantes, háganlo a la brevedad. Deben de cumplir. Es mejor si la autoridad llega y revisa y a lo mejor cumplieron de manera espontánea y extemporánea, a que cumplan de manera extemporánea y obligados, ¿no? Porque ahí se pudieran derivar otro tipo de sanciones. La recomendación es: si no han hecho la reexpedición de sus comprobantes de enero a marzo porque aplicaron la facilidad, háganlo de manera inmediata para asegurar el tema del el prellenado de la propuesta de declaración para los trabajadores, y que no pudieran tener algún problema con la deducibilidad de su nómina, ¿no? Así es, Pedro, es muy importante esa situación, y de hecho dentro de las preguntas frecuentes respecto de lo que es este complemento de nómina, pues ya tenemos una pregunta respecto sobre esa situación de ese periodo de transición entre la versión 1.1 y la versión 1.2, que efectivamente no es necesario en su momento la cancelación, siempre y cuando pues estemos cumpliendo con la obligación de estar reexpidiendo los comprobantes a través ya de la versión vigente, la versión 1.2. Y bueno, la facilidad la dio el artículo 32º transitorio
Sí, de la resolución miscelánea fiscal, que prácticamente, pues ya en resumen, como lo has comentado, pues nos está señalando y nos está dando ese fundamento donde nos implicaba esta facilidad de estar todavía durante este periodo de enero a marzo emitiendo con la versión 1.1, siempre y cuando pues se reexpida ya con la versión vigente. De acuerdo. Pues bueno, pasaríamos y concluiríamos con la versión, con la parte conceptual de lo que sería el comprobante de nómina y pasaríamos a ver algunos videos sobre cómo se debe de generar el comprobante a través del aplicativo gratuito del SAT. Recordemos que el SAT presta el servicio a través de su herramienta para generar comprobantes de nómina. Y bueno, aquí lo que queremos presentarles es el acceso, que puede ser desde el portal del SAT, la sección de factura electrónica, o bien desde el portal de trámites y servicios en la sección de factura electrónica. La autenticación, pues ya la conocen para quienes han accedido al servicio, RFC y contraseña y nos pide el CAPTCHA, o bien a través de la e-firma del contribuyente, del patrón, se autentica. Partimos del supuesto de que el contribuyente ya configuró sus datos, entraríamos a la opción de generación de CFDI y ya directamente a lo que sería la captura del comprobante. Aquí pues lo único que tenemos que hacer es verificar que los datos registrados sean correctos. Recordemos que el nombre o razón social, tanto de quien emite como de quien recibe el comprobante, ya no son obligatorios. Y si lo quieren incluir bien, para efectos fiscales no hay ningún problema, si no lo quieren incluir también. Entonces aquí se está reproduciendo la autenticación. Ok, entonces, bueno, ya ahí se va dando el acceso, se verifican los datos ya es la autenticación. El siguiente tendría que ver, el siguiente video nos muestra cómo se registran los datos del emisor y del receptor, en donde pues básicamente es el capturar los datos del patrón y del trabajador. Como les comentaba, el nombre o razón social no es requerido. En este caso, pues le vamos a poner ahí, es un ejemplo de un ente público, porque no se le pone el tipo de comprobante, el tipo de régimen. El tipo de comprobante es nómina, recordemos que es uno de los cambios de la versión 3.3. El uso del comprobante, conforme a la guía de llenado, se debe utilizar la clave P01 por definir. Y en el caso del aquí ya se concluiría prácticamente la captura. Cuando uno utiliza el servicio gratuito, cuando selecciona el tipo de comprobante nómina, muchos de los campos quedan inhabilitados precisamente porque no es necesario estarlo registrando. Aquí se registra el RFC del trabajador, el uso del comprobante siempre va a ser por definir y listo. El video 3, que es básicamente ya el apartado del complemento del llenado del comprobante. Lo estamos repitiendo 2 veces, como va un poquito rápido. Es para que nos alcance el tiempo de dar la explicación. Entonces, en el caso del llenado del comprobante, en la sección 3, que es comprobante, se pone la fecha y hora de expedición. El lugar de expedición, recordemos que es el código postal de la matriz o los sucursales desde donde se expide el comprobante, la serie. Aquí ya, por ejemplo, en el caso de la moneda, pues ya no lo da por defecto, que es peso mexicano, conforme a la guía. La forma de pago es por definir, el pago no solo exhibición. Incluso ya se está poblando directamente con
los datos en la parte de los conceptos. Todo viene en cero y recordemos que la información de lo que se está pagando pues viene dentro del complemento. Entonces, este sería uno de los casos que permite el CFDI versión 3.3, el utilizar un cero absoluto, a diferencia de un CFDI de ingresos que no nos permite poner ceros. En el caso de nómina, por regla, se define que el comprobante sale en cero. Sale en cero porque la parte de las percepciones, deducciones, se incluyen dentro del propio complemento. Y ahora sí, ya veríamos el llenado del complemento. Nosotros estaríamos entrando a la sección de complementos, seleccionando nómina. Algunos contribuyentes nos han recomendado pues, que ya se habilite cuando seleccionamos el tipo de comprobante nómina, que se habilite el apartado de nómina. En este caso vamos a registrar la sección del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que en el caso de los particulares no aplica. Se incluyen los datos del trabajador, como es la CURP, el número de seguridad social, la fecha de inicio de la relación laboral. Se presenta ahí el calendario para que sea más sencilla la captura, la antigüedad, y aquí viene en el formato que establece la propia guía de llenado y el estándar, el tipo de contrato, si es sindicalizado o no, el tipo de jornada, si es diurna, nocturna, etcétera, el tipo de régimen, en este caso son sueldos, el número de empleado, conforme al control que tenga el patrón sobre sus trabajadores, el departamento, el riesgo puesto, conforme a la ley de seguridad social, la periodicidad de pago, en este caso estamos hablando de que es quincenal, el banco, sobre el cual le realizaríamos el depósito, el salario base, el salario diario integrado, la clave de la entidad federativa. Si se trata de una nómina ordinaria o extraordinaria, la fecha del pago, el número de días que se estaban pagando, y habilitamos la sección de percepciones para ir capturando la información que tiene que ver con los sueldos, la clave, el concepto, el importe y el exento y el grabado, ¿no? Y se van agregando las percepciones de acuerdo a las que tenga el trabajador, y de manera automática nos va pintando ciertos datos en la sección. De abajo vamos agregando también las deducciones. En este caso vamos a capturar el ISR, que es el que se estaría descontando. La clave es de acuerdo al catálogo de clasificación que tenga el propio patrón. El importe, digo, es un ejemplo, no quiere decir que los datos sean reales o correctos. Y vamos a agregar otros pagos, suponiendo que se va a estar reportando la entrega de viáticos al trabajador durante el periodo que comprueba la quincena o el pago del recibo de nómina, entrega de viáticos, el importe, y se le da a aceptar. En cada uno de los casos podemos agregar los elementos tanto de percepciones, deducciones que se requieran. Al final pues se puede guardar el comprobante o directamente sellarlo. Aplicamos las mismas validaciones que cualquier proveedor y nos va marcando en rojo los errores que pudiera tener el llenado de nuestro documento. En este caso no se llenó el lugar de expedición, el código postal tiene ahí un problema que se capturó, y también en este caso, en nuestro ejemplo que se llena como si fuera un ente público, pues nos marca un problema en el nodo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿no? Aquí pues lo que te está diciendo es que llenamos un apartado de un ente público y el ente público no está marcado en la lista donde se hacen las validaciones con ese perfil. Entonces, la idea es que se corrijan, se subsanen esos errores que nos va reportando el sistema, y una vez corregidos se estaría procediendo a la guarda y en su caso al timbrado de la factura.
Bueno, y ya la última parte de la parte del uso del servicio, pues veríamos cómo se realiza el sellado del comprobante, el cual pues prácticamente es el mismo procedimiento de cualquier otra factura, en donde una vez completada la captura, la verificación, se puede sellar el documento. El sellado se realiza para efectos de personas físicas dentro de nuestro servicio con un certificado de sello digital o con un certificado de firma electrónica, de firma. Para el caso de las personas morales necesariamente va a ser un certificado de sello digital. Se confirmarían los datos. Si te dije que es correcto, entonces pues ya se procedería, ya te habilita el botón del firmado. Ya firmado el comprobante, pues te genera la pantalla donde puedes descargar tanto el XML como la representación impresa, el PDF. La siguiente. Y listo, básicamente. La siguiente, por favor. Y básicamente esa es la información que traemos hoy con relación a la emisión de los comprobantes de nómina en la versión 3.3 de la factura electrónica. Aquí es importante aclarar que la guía de llenado fue publicada el 30 de junio. Así es, se publicó ya la guía de llenado dentro del propio portal del SAT en la sección de factura del complemento de nómina correspondiente a esta versión 3.3 del CFDI el 30 de junio de este año. Pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas en caso de que hubiese. Entiendo que sí tenemos algunas preguntas de parte de los participantes sobre el tema. Bueno, habría que ver si la parte complementaria es un pago adicional o es algo, o sea, si la transferencia se hizo incompleta, etcétera. Dependiendo de la naturaleza de esa factura complementaria o lo que se vaya a facturar, pues sería la respuesta, ¿no? Creo que no, con los datos que nos dan no pudiéramos estar dando la respuesta. Así es necesario tal vez complementar la información porque se pueden deber a diversos supuestos, que exista una diferencia o que tal vez el monto plasmado en las parcialidades fuera distinto. Entonces sí, con la información proporcionada pues lo deja muy abierto y genera el efecto de proporcionar una respuesta. ¿Dónde pongo la referencia de la cuenta cuando me pagan con transferencia? Bueno, entiendo que aquí es cuando se emite una factura y me la están pagando en el momento, simplemente sería dentro del comprobante, pues se señala que fue pago en una sola exhibición y por transferencia. No existe el apartado ya en la factura para incluir los datos del número de cuenta, además de que ya no es requisito, ¿no? Así es, efectivamente, si fuera algún procedimiento a través de SPEI donde nos solicita los datos de la cuenta ordenante, la cuenta del emisor y del beneficiario, pues todos esos datos lo pueden verificar directamente del documento que les expiden a través del SPEI o bien pueden descargarlo de lo que es la página de Banjico a través de la sección de CEP, donde pueden estar descargando toda la información efecto de esos pagos que en su momento se hubieran realizado a través de SPEI, si es a lo que se refiere en cuanto a los datos de la cuenta ordenante o del RFC de la cuenta ordenante y así como el certificado de pago correspondiente. Que obviamente se estarían incluyendo en el comprobante de recepción de pagos. Así es, efectivamente es donde se debe plasmar dicha información. ¿Cómo se pondrá ahora el NA en la forma de pago? Bueno, en la forma de pago, si estamos hablando de que se están emitiendo el comprobante en la versión 3.3, ya no aplica el NA. Estamos hablando de que se tiene que estar utilizando la clave conforme al catálogo correspondiente, que es
En este caso estaríamos hablando, si no se está efectuando el pago al momento de emitir el comprobante, la clave que le corresponde sería 99 por definir. Si se trata de un comprobante que se emitió a través de la versión 3.2, en su caso en lo que es el apartado de forma de pago, podrán seguir utilizando lo que es la expresión NA. Recordemos que si ahorita, durante el periodo de transición del 1 de julio al 30 de noviembre, ustedes utilizan la versión 3.3 del comprobante, tendrían que estarla utilizando conforme a los catálogos vigentes y obviamente utilizando la clave 99 por definir. Si utilizan durante este periodo de transición la versión 3.2 para emitir sus comprobantes, podrán seguir utilizando los elementos o pues las definiciones que en su momento estaban vigentes para la versión 3.2, lo cual incluye el famoso NA, ¿no? Así es. Quisiera saber cuándo debo considerar como no pagado un CFDI y qué pasa si expido un CFDI y me lo pagan 15 días después porque es política de pago. ¿Debo cancelar el comprobante? Bueno, el tema de de la determinación de un CFDI no pagado es si al momento de la emisión del comprobante no te pagan la factura, entonces se pondría como forma de pago por definir y el método de pago sería pago en parcialidades o diferido. Ese es el momento en el que se tiene que definir o declarar si el comprobante fue pagado o no. Y una vez que fue pagado, independientemente de que sea al día siguiente, en los siguientes 15 días, se tendría que estar emitiendo el comprobante de recepción de pagos. Pero básicamente para determinar si el comprobante fue pagado o no, para efectos del llenado de la factura, es en el momento de la emisión del documento. Cuando se emite el documento y no se ha recibido, si en ese momento no se ha recibido el pago, entonces así se reporta en el documento y obviamente eso obligaría a generar el comprobante de recepción de pagos una vez que se reciba el pago, ¿no? Independientemente del plazo en el que se reciba dicho pago. Así es, efectivamente. Entonces, como ya se está emitiendo un comprobante con complemento, pues no es necesario estar cancelando o reexpidiendo comprobantes, ya que dentro de nuestro comprobante por el monto total ya estamos reflejando que no los van a pagar ya sea en parcialidades o de forma diferida. Es correcto. Y aquí, si ustedes tenían la práctica de poner que era pagada la factura al momento de emitirla y no estaba pagada, eso es una mala práctica. La práctica correcta es al momento de que se expide el comprobante, está pagado, se incluyen los datos del pago, es decir, en la forma en que se realizó el pago y el método de pago, que es pago en una sola exhibición. Si el comprobante al momento de emitir, perdón, si el pago al momento de emitir el comprobante no se ha realizado, entonces lo correcto es señalar que el comprobante no fue pagado, se pone forma de pago por definir y como método de pago, pago en parcialidades o diferido y al momento que se recibe el pago se complementa con el complemento de pagos correspondiente. En complemento recibo de pago, comenta que los campos con asterisco son obligatorios, pero saldo inicial y saldo insoluto no tienen asterisco. Entonces, ¿son estos datos opcionales? Bueno, aquí habría que revisar si efectivamente el asterisco, y entiendo que lo está reportando porque en el sistema si no aparece el asterisco, lo que tendríamos que revisar es si en el complemento técnico son requeridos o no. Si mal no recuerdo si son requeridos. Así es, en su momento pueden denominarse campos condicionales porque nos están condicionando sobre la información que estamos indicando y si estamos señalando que ya estamos reportando un pago, sí debemos manifestar el saldo que en su momento se está generando conforme al comprobante original o conforme a los pagos efectuados, el monto que pagamos y la diferencia de ese saldo insoluto que aún tenemos ya sea por pagar o bien si se está liquidando, pues ya que nos refleje en su momento que no existe diferencia y estemos indicando ese cero. Entonces sí sería necesario estar reportando esa información dentro de lo que es ese complemento. ¿Cómo determina si un anticipo tiene impuestos o no?
ya que en la empresa se manejan productos grabados y no grabados, y no sé aún en anticipo a qué productos voy a pagar o relacionar. Aquí mismo se tiene que estar identificando si ese anticipo corresponde a actividades por las cuales sí se grave el impuesto, tratándose en su momento ya sea de IVA o de IEPS, y sí se tendría que estar desglosando según la normatividad fiscal dentro de ese comprobante por el anticipo. Sí tenemos que identificar en su momento qué operaciones vamos a considerar para ese anticipo que estamos recibiendo. Cuando en la factura de mi cliente en forma de pago dice por definir y método de pago dice PPD y al momento de pago es cheque, el complemento, ¿cuál hora, fecha debe ser? Me imagino que se refiere a la fecha en la que al momento de que se realiza el pago, qué fecha de pago le tienen que poner dentro del comprobante de recepción de pagos. Aquí sería la fecha en la que se cobra el cheque. Así es que es efectivamente cuando se está recibiendo el pago correspondiente. Al tratar de generar mis facturas con la nueva versión del sistema gratuito, no encuentro la manera de agregar la dirección de mis clientes. ¿Es correcto que no aparezca sus datos más que la razón social y el RFC? Es correcto, de hecho, en la nueva versión de la factura ya no se considera un apartado para incluir los domicilios ni del receptor ni del emisor. Entonces, en el aplicativo del SAT no se incluyen estos apartados, es correcto. De hecho, el único requisito tanto del emisor como del receptor para efectos de emisión de la factura es el RFC y se deja el nombre de manera opcional. Los domicilios sí ya se eliminan dentro de esta versión. Si ustedes tienen la necesidad de incluir los domicilios dentro de la factura, lo pudieran estar haciendo dentro de una adenda. Sin embargo, en estricto, no formaría parte del comprobante porque el comprobante no contempla ya esos datos del domicilio de quien emite ni de quien recibe. ¿Los registrados bajo RIF también están obligados a estos cambios, tanto en facturación como en nómina, o podemos seguir usando los usuales medios en mis cuentas? Bueno, los cambios de la factura, vamos a decir general, estándar, y los de nómina aplican para todos los contribuyentes. En tanto el SAT no actualice las herramientas que utilizan a través de la factura fácil de mis cuentas o el aplicativo de nómina de mis cuentas, es válido seguir utilizándolo. De hecho, el comprobante de nómina ya está actualizado a la versión 1.2, faltaría que se libere la versión 3.2 con el 3.3 con el complemento 1.2, pero resumiendo la respuesta es, ustedes pueden seguir utilizando como RIF las herramientas que actualmente tiene el SAT dispuestas para la facturación y serían válidas. Obviamente los cambios a los aplicativos se van a realizar antes del 30 de noviembre para que a partir del 1 de diciembre todos los contribuyentes estén actualizados en las nuevas versiones de la factura, tanto la factura de ingresos, vamos a llamarle así, como los comprobantes de nómina. Cuando la factura se paga en cheque, la recepción de pago, ¿qué hora y fecha debe llevar? Bueno, ahí ya la habíamos respondido, ¿no? ¿Cómo se especificará el pago asimilados a salarios y los pagos de finiquito? Aquí propiamente pues se va a tener que estar emitiendo el CFDI con el complemento de nómina, como lo vimos a través de esta sesión, fuimos visualizando propiamente pues el llenado de la información. La información de los pagos ya se va a reflejar dentro del complemento. Cada uno de los campos vamos a poder estar seleccionando tanto la opción de que se está indicando que es un pago de asimilados a salarios o que si se tratara de un concepto distinto, en el caso de pagos ya sea por indemnizaciones, por jubilaciones o pensiones, dentro de este complemento ya vamos a estar poder seleccionando e indicando los montos correspondientes para cada uno de ellos. Básicamente deben de utilizar el mismo complemento, la misma herramienta de emisión de recibos de nómina y obviamente ahí nada más al momento de que se va clasificando el tipo de
de ingreso o los datos particulares de cada trabajador, pues se va señalando si es un salario o es un asimilado a salario, y si son liquidaciones, también los conceptos correspondientes. Los viáticos se declaran al emitir el CFDI de nómina y cuando se declara que el empleado comprobó dichos viáticos, es decir, cuando se reporta al SAT que el empleado regresó el dinero, los documentos. Bueno, aquí en el caso de los viáticos hay dos momentos. El momento de la entrega, cuando son viáticos anticipados, se tienen que estar reportando en el comprobante como otros pagos, es informativo. Y al momento de que se realiza la comprobación, se estarían reportando como percepciones, ya sea exentas o grabadas. En el caso de que al trabajador se le dé un viático y se reporte como viático entregado y ese viático lo devuelva porque simplemente ya no salió de viaje o no utilizó el recurso que le fue asignado, lo devolvería conforme a los procedimientos que defina el patrón con sus trabajadores, conforme a sus políticas, y ya no es necesario que se reporte el tema o ya no se reflejaría la devolución de ese viático a través del comprobante de nómina. Simplemente se tendrían que estar reportando la administración cuando se entregue como un dato informativo y la comprobación al momento de que sí se ejerció el viático y se estaría clasificando como percepción exenta o grabada. Si se devolvió el viático, ese movimiento ya no se ve reflejado y lo que pasaría es que yo tendría, por ejemplo, si me entregan un viático, a lo mejor en el comprobante aparece que me entregaron 1,000 pesos de viáticos como informativo en otros pagos. Una vez que yo los devuelva, sería el proceso interno que tengo con mi patrón, pero ya el movimiento de viáticos ya no se vería reflejado en el comprobante, solamente se reflejaría cuando hay un ejercicio efectivo y que ahí se tiene que estar reportando como exento o como grabado dentro del documento. ¿Lo del complemento de pago ya es obligatorio? Bueno, en el caso del comprobante de recepción de pagos, recordemos que estamos en un periodo de transición, el cual inició el 1 de julio, que entró en vigor la versión 3.3 de la factura, de la nueva factura, como el complemento de recepción de pagos. Durante este periodo del 1 de julio hasta el 30 de noviembre es opcional tanto el uso de la versión 3.3 como la emisión del comprobante de recepción de pagos. Entonces, si ahorita el contribuyente que reciba un pago quiere empezar a emitir el comprobante de recepción de pagos, lo puede hacer sin ningún problema. Si no lo hace, tampoco hay problema. La obligatoriedad entra a partir del 1 de diciembre de este año. A partir del 1 de diciembre, todos los que reciban un pago y que no esté reflejado en la factura al momento de emitirla, se tendría que estar generando el comprobante de recepción de pagos correspondiente. ¿Cómo relaciono varios pagos en un comprobante mensual de nómina? Bueno, en el caso del recibo de nómina, conforme a la norma, es por cada pago que yo efectúe a mi trabajador. Digo, si genero pagos semanales, por ejemplo, y opto por emitir el comprobante mensualmente, tendrías que estar incluyendo cuatro complementos. Técnicamente es en una sola factura, por cada pago se tiene que estar incluyendo el complemento correspondiente. Entonces tendríamos una factura, un recibo de pago con 4 complementos diferentes. Así es correcto. Es una de las facilidades, comentábamos, dentro de lo que es este marco normativo, dentro de la resolución miscelánea fiscal, que efectivamente se puede emitir un solo CFDI de forma mensual, pero sin embargo, pues se va a estar incluyendo un complemento por cada uno de los pagos que se haya realizado durante ese periodo mensual. Si se pagaron, realizaron 4 pagos de nómina, como el ejemplo que comenta Pedro, pues vamos a incluir 4 complementos indicando pues de forma individual la información que se relacione a cada uno de esos pagos. ¿Cómo se cancela una factura del mes anterior? Pues hoy se realiza como lo venimos haciendo. Entran al portal,
ubican el comprobante y se realiza la cancelación directamente, ya sea con su certificado de sello digital o con su certificado de firma. Si operan a través de un proveedor, pues el proveedor les dispondría la herramienta. Entiendo que la pregunta va en el sentido de las modificaciones al Código Fiscal en relación a la cancelación. Estas disposiciones, conforme a la resolución miscelánea, entrarán en vigor a partir de enero próximo, enero de 2018, y a partir de ahí pues ya entraría el proceso de confirmación, validación de parte del receptor en los supuestos que aplique para la cancelación. Pero hoy, pues como toda la vida lo han hecho, se ingresan al portal, a la herramienta y solicitan hacen la petición de cancelación y si procede, pues obviamente se realiza la cancelación y se les entrega el acuse correspondiente. Las reglas de la cancelación, les reitero, del nuevo proceso de cancelación estarían vigentes a partir del 1 de enero del próximo año y en su momento pues seguramente vamos a tener un video chat para explicar el proceso de cancelación. En el complemento de pago tiene la opción de pago en parcial o diferido y pago en una sola exhibición. A mí siempre me pagan en un solo pago. Entonces, ¿cuál tomo en el complemento de pago? Bueno, en el caso de la emisión del comprobante, ahí se define si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Si al momento de la emisión del comprobante te pagan la factura, pues obviamente vas a seleccionar pago en una sola exhibición. Si no te la han pagado y emites la factura, vas a tener que utilizar la segunda opción, el método de pago, que va a ser pago en parcialidades o diferido. Y ese o diferido se refiere precisamente a que va a ser un pago en una sola exhibición, pero no es al momento de la emisión de la factura, sino es de manera diferida. Así es, eso implica que sí, efectivamente va a ser un solo pago, pero con posterioridad a la emisión del comprobante. Y una vez que se esté recibiendo ese pago, se va a tener que emitir el comprobante de pago con el complemento de recepción de pago y ahí mismo se va a estar indicando la forma, modalidad en que se efectuó y se realizó ese pago. Si la duda es en el campo de número de parcialidad, ¿qué voy a estar indicando? Simplemente voy a señalar me están haciendo un único pago que fue diferido conforme al comprobante del monto total de la operación. Sí, esa pregunta es muy frecuente porque, como bien dicen, al momento de que se está llenando el comprobante de pagos, solicita en el apartado del complemento que le indiquemos la parcialidad. Bueno, pues la parcialidad pues, no aplica porque es una sola exhibición, o sea, fue un pago diferido, pero eso en una sola exhibición. Como el dato es requerido, incluso la propia guía de llenado establece que se tiene que poner en ese apartado 1 y no hay ningún problema. Así es, y con eso ya estaríamos cumpliendo en el hecho de indicar que pues solo es el único pago que estaremos recibiendo. En el caso contrario que fueran parcialidades, pues vamos a indicar el número del pago que nos estén realizando en ese momento. El complemento de pago se debe emitir hasta 10 días naturales después del pago o hasta 10 días naturales del mes siguiente al que se hizo el pago. Si me pagan el 15 de julio, ¿tengo hasta el 10 de agosto? La respuesta correcta es la segunda parte. Tiene 10 días naturales, tiene hasta el día 10 natural del mes siguiente al que realizó el pago. Entonces, como viene en el ejemplo, si le pagaron el 15 de julio, tendría hasta el 10 de agosto para generar el comprobante de recepción de pago. La respuesta correcta es la B y el ejemplo que pone es correcto. Pagos de CFDI de nómina en efectivo. ¿Qué se debe de poner en cuenta bancaria y método de pago? Recordemos que al igual que en la versión 3.3, el comprobante de nómina ya trae las validaciones. Entonces, si se pone que el pago fue realizado en efectivo, no se exige el campo de número de cuenta. Entonces, si se pone en efectivo, simplemente los datos correspondientes al banco y al número de cuenta no se estarían llenando. Si el documento, si el aplicativo te lo pide, es que hay algún problema. Así es, en este caso solamente vamos a estar reflejando esos datos del número de cuenta, pues cuando el pago se esté realizando a través de alguna transferencia conforme los patrones que ya habíamos señalado, dependiendo del tipo de cuenta que se esté relacionando en su momento.
por cada complemento de pago se asigna un folio fiscal, un UID. Bueno, aquí si yo genero un comprobante de recepción de pagos con N número de pagos, estamos hablando de que la factura de recepción de pagos solamente tendría un UID. Esto es un documento y cada documento tiene un folio fiscal, un UID, y ese documento puede contener un pago o N número de pagos y obviamente con N número de complementos, pero no es una relación complemento UID, sino es documento con un folio fiscal. Entonces, en el ejemplo que comentaban es, en una sola factura de recepción de pagos puedo relacionar N o varias facturas de pago, varios complementos de pago, pero no quiere decir que vamos a tener varios folios fiscales, porque sería un solo documento y como documento único tendríamos un solo folio fiscal. Solo cuando el recibo de nómina se emite de forma mensual es cuando llevaría complemento de pagos. No, aquí hay una confusión. El recibo de nómina traería un complemento de nómina. En un recibo de nómina no aplica el complemento de recepción de pagos. Así es, efectivamente, porque el recibo de nómina pues se va a estar emitiendo conforme a las disposiciones cuando se esté realizando el pago correspondiente de la nómina. Aquí no tendríamos esa situación de que tuviéramos pagos diferidos o parcialidades de la nómina. Por lo tanto, no aplicaría el complemento de recepción de pagos. Si la duda es en relación a cuántos complementos se van a incluir dentro del CFDI tratándose de la nómina, lo que explicábamos, señalábamos, es dependiendo de los pagos mensuales que se hicieran. Tal vez estamos hablando de que ustedes tienen un tipo de pago semanal y quieren emitir un CFDI de forma mensual, pues van a estar incluyendo los complementos dependiendo de todos los pagos semanales de ese mes. Si fueron en ese mes 4 pagos semanales, pues ese CFDI va a incluir 4 complementos de nómina donde se detalle cada uno de esos pagos de forma semanal. ¿Qué pasa si no se emite el pago dentro de esos 10 días naturales del mes siguiente al que se realiza el pago? Bueno, aquí primero, pues habría un incumplimiento en la obligación de emitir el comprobante y segundo, pues ponen en aprietos a su cliente, porque o al proveedor, el cliente, o a la persona que va a recibir el comprobante de pago, porque no tendría completa su documentación comprobatoria, en este caso si fuera a deducir el gasto, ¿no? Así es, efectivamente, quien está efectuando el pago, pues lo que necesita realmente es ese documento donde compruebe el pago que está realizando y así poder hacer efectivo ya sea la deducción o el acreditamiento del impuesto. Si estamos incumpliendo con el periodo que tenemos señalado, ya no se encuentra en esa posibilidad de efectuar ya sea su deducción o acreditamiento. Entonces, sí es necesario dar cumplimiento dentro de los periodos que se están estableciendo para la emisión del comprobante de pago. Y recordemos que si no se emite el comprobante correspondiente, pues estaríamos cayendo en alguno de los supuestos de infracciones y por consecuencia pudiera ser susceptible de alguna sanción de parte de la autoridad. Así es, efectivamente, dentro de lo que son las propias disposiciones del Código Fiscal, pues ya nos establece y nos regula toda esa parte en cuanto al tipo de infracción o sanción, si sería correspondiente en el caso de no estar emitiendo los comprobantes fiscales. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Agradecemos a todas aquellas personas que participaron con sus preguntas. Nos estamos viendo la próxima semana. Les agradecemos mucho. Diana. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día.